Entonces vamos a iniciar con el discurso bíblico para esta ocasión. Este tiene por título ¿Cómo puede usted conocer su futuro? Nuestro hermano Marco Pérez, que nos visita de la congregación La Esperanza, nos presentará este tema. Tiene toda nuestra atención, hermano. Bueno, por lo general, cuando nosotros hacemos planes, tenemos que hacer buenos arreglos para organizarnos. Pero pensemos en lo siguiente. Imagínese que usted tiene la tarea de planchar una cantidad de ropa, pero resulta que usted consulta el pronóstico del tiempo, pero esa no es la única tarea que usted tiene que hacer durante el día. Cuando usted tiene conocimiento de cómo va a estar el clima, ¿qué hace usted? Usted hace planes de antemano para que la lluvia o cualquier evento que tenga que ver con el clima no le interrumpa dichas tareas que tiene que realizar. ¿Eso qué significa? Que ya usted tiene un conocimiento de antemano de las cosas que puede realizar en el día y ese conocimiento le puede ayudar a usted a tener una idea de qué debe hacer y qué no debe hacer. Por eso algunas hermanas o algunas personas, cuando van a planchar, primero miran si va a llover o no va a llover. Y si lavan la ropa, también hacen lo mismo, ¿cierto? Entonces, así pasa con nuestro futuro. En muchas ocasiones nos preguntamos qué va a ser de nuestro futuro. Y eso es interesante tenerlo presente porque a todos nos preocupa qué va a ser de nuestra vida más adelante. Y precisamente, ¿por qué es interesante que tengamos eso presente? Bueno, porque a casi todo el mundo le interesa el futuro. Ahora bien, si nosotros pudiéramos conocer con seguridad lo que pasará en el futuro, ese conocimiento probablemente influiría en nuestra manera de vivir ahora. Pero para que nos sirva de algo conocer el futuro, tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones de acuerdo con ese conocimiento. Y precisamente en el pasado, en la antigüedad, hubieron personas que lograron alcanzar todos sus objetivos, todas sus metas, pero aún así, ellos todavía se seguían planteando qué iba a suceder con ellos en el futuro. Y a través de este bosquejo vamos a analizar el libro de Daniel en el capítulo 2, la profecía de algo que ya nosotros hemos visto incluso mediante videos, la gran imagen de la estatua de Nabucodonosor. Precisamente este rey, estando ya en la cúspide de todos sus logros, él tenía una inquietud y esa inquietud precisamente lo perturbaba. Él se preguntaba qué iba a ser el futuro más adelante. Y precisamente Jehová le reveló un sueño. Mediante este sueño, note lo que el rey ve. Vamos a ver lo que el rey presencia, note lo que dice. Dice acá lo siguiente, en el libro de Daniel, el capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, estabas mirando, y entonces vistes una estatua enorme. Esa estatua, que era inmensa y extremadamente brillante, estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de cobre, sus piernas de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras miraba se cortó una piedra, aunque no con manos humanas, y ésta golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos todos juntos y pasaron a ser como la paja de la era en el verano, y el viento se los llevó para que no quedara ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Entonces, como él se estaba preguntando precisamente qué iba a hacer, qué iba a pasar en el futuro, Jehová mediante un sueño le revela todo lo que les acabo de leer. Y precisamente eso fue perturbador, imagínense, para él tener un sueño como ese. Pero Daniel le reveló el significado, como ya pudimos observar. Pero
¿Qué le explica Daniel al rey sobre esto? ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos el significado de esta profecía y por qué debe interesarnos a cada uno de nosotros? Bueno, para eso vamos a leer Isaías, el capítulo 42, versículo 9, porque esta profecía tiene que ver con el futuro. Y note lo que dice Isaías de Jehová. Dice, miren, las primeras cosas ya han sucedido. Ahora les anuncio cosas nuevas. Isaías 42, versículo 9. Vuelvo y lo leo. Miren, las primeras cosas ya han sucedido. Ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las revelo a ustedes. Entonces nosotros en este tiempo tenemos el privilegio de saber qué significa esa, ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y cómo afectó precisamente el cumplimiento de esta profecía al pueblo de Dios en el pasado y cómo nos está afectando a nosotros en el presente. Pero amigos y personas que nos visitan, tengan presente esta fecha, año 607 y año 1914, porque precisamente esa profecía que les acabo de leer, que habla de la imagen, lleva cumpliéndose 2600 años. Pero la fecha culminante de esta profecía termina y no deja de terminar en el año de 1914. Pero ¿por qué les menciono esa fecha? Bueno, pero porque precisamente cuando el rey Nabucodonosor tiene ese sueño, Daniel le explicó qué significaba y en el capítulo 2 de Daniel note lo que dice. Pero ahora el versículo 36 al 38. Ya sabemos qué fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, pero ahora vamos a explicar qué significa cada uno de los metales por los que está representada dicha imagen. Daniel capítulo 2, versículo 36 al 38. Daniel pasa a explicar. Este es el sueño, y ahora le diremos su interpretación al rey. Tú, oh rey, el rey de reyes, a quien el Dios del cielo le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuyas manos entregó hombres donde quiera que vivieran, así como los animales del campo y las aves de los cielos, y a quien hizo gobernante de todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Pero entonces, ¿por qué Nabucodonosor es la cabeza de oro? ¿Qué significado tiene el que él sea precisamente la cabeza de oro? Bueno, precisamente en el año 607, antes de la era común, Jehová utilizó al rey Nabucodonosor para destruir Jerusalén y su templo. Y junto con ese templo, ¿qué más se iba a eliminar? Bueno, recordemos que Jerusalén era la capital de la adoración pura de Jehová. Y en Jerusalén se encontraba el trono de Jehová. ¿Cómo así? Bueno, resulta de que del linaje de David, todos los reyes que salieran del linaje de David eran representantes de Dios y ellos a su vez estaban representando a Jehová. ¿De qué forma? Bueno, Jehová mediante ellos estaba representando su soberanía aquí en la tierra. Por eso a el rey Nabucodonosor se le hace esa distinción de ser la cabeza de oro. Ahora, cuando él elimina el reino típico representado por estos reyes, precisamente él da inicio al hecho de que después de él, las siguientes potencias que vinieran pudieran tener vía libre para ejercer sin ninguna interrupción, porque ya la gobernación real de Jehová dejaría de existir a partir de ese momento, año 607. Entonces, por esa razón, el rey Nabucodonosor tuvo esa distinción, porque él fue quien llevó a cabo ese juicio de parte de Jehová al eliminar Jerusalén, su templo, y a eliminar el linaje de David o interrumpirlo por el momento, porque el linaje no lo destruyó. Entonces, ¿qué más representó precisamente esa cabeza de oro? Bueno, la dinastía de reyes que surgieron después de Nabucodonosor. En este caso, su hijo, su yerno y su nieto. Bueno, su hijo fue Evil Merodach, su yerno Nabonido y su nieto Nabucodonosor. Allí es donde nosotros entendemos por qué se representa la cabeza de oro.
Pero como obviamente el rey Nabucodonosor no iba a permanecer como potencia por mucho tiempo, ¿qué ocurriría después de él? Bueno, vamos a leer ahora el capítulo 2 de Daniel, el versículo 39, parte A. Note lo que dice. Daniel 2:39. Jehová mediante Daniel le dice al rey quién lo sucedería. Dice, pero después de ti surgirá otro reino inferior a ti. ¿Quién resultaría ser ese reino inferior al rey Nabucodonosor? Bueno, recordemos que en el libro de Isaías, el capítulo 44, versículo 24 hasta el 45:7, Jehová predice mediante Isaías quién sería el conquistador, o en este caso, el que reemplazaría a el rey Nabucodonosor, que en este caso sería Ciro el Grande. Como vemos en la imagen. Bueno, la verdad es que la imagen yo la veo allá. Bueno, en la imagen se puede percibir la cabeza de oro, pero ahora estamos hablando del pecho y los brazos de plata. Entonces, el versículo 39 dice de que después de él surgiría otro reino inferior a él. En este caso, estarían representados por los medos y los persas, y que tiene que ver con los pechos y los brazos de plata. Este imperio, ¿cuándo fue que precisamente derrocó al imperio babilónico? En el año 539, antes de la era común, los medos y los persas entran en Babilonia. Y vamos a hablar vamos a mencionar unos detallitos de Babilonia. ¿Por qué? Porque se supone que Babilonia era una ciudad inexpugnable. Y como pasaban por en medio de ella el río Éufrates, ellos, o en este caso los babilonios, creían que ellos no iban a ser conquistados ni tampoco iban a ser llevados a la destrucción. En el capítulo 45 de Isaías y el capítulo 44 se habla de Ciro, pero en el libro de Isaías, en otros versículos anteriores, en otros capítulos anteriores se dan más detalles. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué podríamos decir que los medos y los persas representan la plata? Bueno, ¿por qué resultaron ser inferior a la cabeza de oro? Bueno, porque aunque ellos liberaron el pueblo de Dios, tuvieron ese privilegio, ellos no fueron los que tuvieron la distinción de llevar a la destrucción a Jerusalén, a su templo y al linaje real de David. Por ese hecho fue que resultaron ser inferior a la cabeza que en este caso era Babilonia. Pero, ¿cuánto tiempo duraría este imperio? Bueno, aproximadamente 200 años, imagínense. Ahora, ¿cómo influyó este imperio en el pueblo de Dios? Ya vimos la primera parte. Ellos fueron los que liberaron a el pueblo de Israel o el resto que se encontraba en Babilonia de los babilonios. Ellos regresaron nuevamente a Jerusalén para reedificar la ciudad y el templo. Pero, ¿cómo influyó? En años posteriores, ellos contribuyeron mediante un decreto que Ciro había emitido, por el cual ellos debían hacer lo que les mencioné ahorita, reedificar Jerusalén y su templo. Y algunos de sus reyes beneficiaron precisamente al pueblo de Dios, dándole bienes materiales e incluso recursos para que pudieran llevar a cabo dicha tarea. Porque Jehová le había dicho a Ciro que él debía cumplir con esa comisión. De hecho, le había dicho claramente que debía liberar a su pueblo. Precisamente esos reyes fueron Darío I y Jerjes I, o Longímano, como se llama en la Biblia. Entonces, eso fue precisamente lo que sucedió con los medos y los persas. Pero como mencioné ahorita, ellos duraron 200 años. Y como todo lo que está en pie tiene que caer, con el tiempo que pasó con los medos y los persas. Bueno, el capítulo 8, versículo 32, o más bien el capítulo 2, versículo 39, la parte B, note lo que dice. Luego surgirá un tercer reino, uno de cobre que gobernará toda la tierra. Bueno, este reino de cobre, que resultaría ser inferior al de la plata, resultó ser el reino de Grecia. Y la interpretación de Daniel fue exacta. ¿Por qué?
Bueno, porque note lo que ahora menciona Daniel, pero ahora el capítulo 8, versículo 20 al 22. Miren lo que dice allí. Dice, el carnero de dos cuernos que viste representa a los reyes de Media y Persia. El macho peludo de las cabras representa al rey de Grecia. Y el gran cuerno que estaba entre sus ojos representa al primer rey. En lugar del cuarto que se rompió, en lugar del cuerno, perdón, que se rompió, salieron cuatro. Pues bien, de la nación de este rey saldrán cuatro reinos, pero no tendrán su mismo poder. Bueno, este reino resultó ser superior al reino babilónico, al reino medo-persa, en un aspecto. Fue mucho más extenso, pero resultó ser inferior, porque ellos no tuvieron la distinción o el privilegio de liberar al pueblo de Dios. Ahora bien, ¿quién fue precisamente ese primer rey que menciona la Biblia aquí en el capítulo 2, versículo 21? ¿Quién resultó ser el macho peludo de las cabras que representaba al rey de Grecia? Bueno, fue Alejandro Magno. ¿Y por qué se le llegó a llamar Alejandro Magno? Bueno, porque cuando él tomó el trono en el año 336, antes de la era común, él, a la edad de 20 años, batalla tras batalla, iba introduciéndose en los dominios de los medos y los persas. ¿Cuándo fue que precisamente llegó el declive de la potencia mundial medo-persa? En el año 331, imagínense, en una batalla llamada como la batalla de Gaugamela, cerca de Nínive. Y eso provocó precisamente el derrumbe de los medos y los persas. ¿En qué sentido resultó ser superior los medos y los persas a los babilonios? O en este caso, en qué sentido resultó ser superior Grecia a los medos y los persas y a los babilonios? Bueno, hermanos, la Biblia, tal y como la conocemos hoy, se escribió en tres idiomas, en hebreo, arameo y en griego. Pero como resultó que el imperio griego se extendió por toda la tierra, ¿cuál era el idioma que se hablaba en ese entonces? El idioma griego o el griego koiné, el idioma común de aquella época. ¿Por qué resultó ser apropiado este idioma para que la traducción de las escrituras griegas cristianas se pudieran difundir por toda la tierra? Porque todos los conceptos que se hablaban mediante este idioma eran precisos. Las personas los podían entender. Y por eso la Biblia como la conocemos hoy, o como era antiguamente, fue escrita precisamente en el idioma griego. Y se logró difundir el mensaje de las buenas noticias a través de ese idioma a lo largo de mucho tiempo. Pero, ¿por qué debe interesarnos el cumplimiento de todo esto? Bueno, porque Jehová es el único que puede predecir el futuro con exactitud y nos puede dar detalles de asuntos que nosotros aún desconocemos. Nos puede ayudar a entender en qué parte del tiempo nos encontramos y en qué parte del tiempo vamos, como ya hemos analizado hasta la presente. Bueno, hasta ahora vamos por el año ¿qué? ¿300 qué? 331, ¿cierto? Pero resulta de que surgiría otra potencia, que es la que está representada por las piernas de hierro. ¿Quién resultó ser esa potencia? Bueno, la potencia mundial romana. ¿Qué fue lo que hizo esa potencia mundial? ¿Por qué se caracterizó por el hierro? Bueno, porque el hierro todo lo que pisotea y todo lo aplasta, todo lo tritura. Y eso fue precisamente lo que hizo el Imperio Romano. Ellos no solo engulleron lo que quedaba de los cuatro reinos que surgieron del Imperio griego, sino que también redujeron a la nada lo que quedó del Imperio medo-persa y el Imperio babilónico. Y por si fuera poco, resultó ser como el hierro, porque también tuvo el atrevimiento de faltarle al respeto a Jehová. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, cuando ellos contribuyeron a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al hacer eso, ellos resultaron ser como el hierro, implacables, sin sentimientos, sin ninguna clase de remordimientos, imagínense ustedes. Y para colmo de males, en el año 70, ellos destruyeron nuevamente el templo
y destruyeron Jerusalén. Por eso es que usted ve que en la antigua, Israel que existe en la actualidad, ese templo ya no existe, ya eso es un vestigio. Sencillamente lo que la gente adora allí son paredes por tradición, pero en realidad ya eso no existe. Entonces, hermanos, hasta este punto hemos visto cómo se cumplió la profecía de Daniel. Pero aún surge una pregunta. ¿Será que el Imperio Romano sería eliminado de igual forma como ocurrió con los otros imperios? Bueno, resulta de que con el tiempo el Imperio Romano fue decayendo, cayó en una decadencia moral. Algunos explican que quizás fue porque la inmoralidad era tan extensa que ellos prácticamente bajaron la guardia. Pero de este imperio y en los territorios que ellos albergaban, tendría que salir otra potencia. Ahora, noten lo que el profeta, en este caso el apóstol Juan, menciona allí en el libro o en este caso en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 10. Y el apóstol Juan menciona allí un detalle muy interesante. Resulta de que el apóstol Juan menciona 5 potencias que habían caído para ese entonces. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 10. Dice, hay 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue, tiene que quedarse por poco tiempo. Bueno, ¿cuál sería ese reino que aún no había llegado, pero que estaba por venir y que duraría un poco espacio de tiempo? Bueno, resulta de que Roma había conquistado Europa, Asia y África, pero de Europa resultaría salir la potencia mundial que conocemos hoy como la potencia mundial angloamericana, conformada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, resulta de que las Islas Británicas eran una de esas provincias de Roma. Y en el año de 1763, antes, en nuestra era, ellos se erigieron como un imperio, que hoy se conoce como el Imperio Romano y que de hecho ha dominado la tierra. Y en el año de 1777, las 20 colonias que ellos tenían, que en este caso estaban conformadas por los Estados Unidos, se convirtieron en una nación. Para 1914 ya Estados Unidos era una poderosa nación industrial. Y Gran Bretaña llegó a formar una alianza especial con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos junto con Gran Bretaña formaron una alianza por la siguiente razón. Gran Bretaña, como dominaba todos los mares, le brindaba protección a Estados Unidos. Pero la cosa no termina allí. ¿En qué año fue que se llevó a cabo precisamente todos esos eventos? En el año de 1914, Estados Unidos y Gran Bretaña se convierten en una potencia y llegan a representar la última parte de la imagen que vamos a leer a continuación. Note lo que dice. Daniel 2:40 dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro, porque tal como el hierro hace añicos y pulveriza a todos los demás, sí, igual que el hierro que destroza, este hará añicos y destrozará a todos estos reinos. Eso hace referencia a la potencia mundial Roma, pero en los versículos siguientes, el versículo 40, note lo que dice. No, 41 al 43 dice. Y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro, de alfarero, y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro. Igual que el hierro mezclado con el barro húmedo que viste, y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, el mismo reino, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces detengámonos allí. ¿En qué sentido sería fuerte el reino, la última potencia mundial? Bueno, como sabemos, Estados Unidos y Gran Bretaña han tenido problemas por la siguiente razón. Muchas personas han reclamado sus derechos civiles y en este caso el barro representa en este caso a la prole de la humanidad.
Esas personas, como han reclamado sus derechos civiles mediante sindicatos y mediante organizaciones, eso no les ha permitido a esta potencia mundial ejercer como el hierro. Y podríamos decir que ellos resultan ser como el hierro porque cuando ellos se unen, en este caso Estados Unidos y Gran Bretaña, ellos intervienen en los asuntos de las otras naciones. ¿De qué forma lo hacen? Imponiendo sanciones económicas y a través de imponer el armamento bélico que ellos manejan. Entonces imagínense, con esa intimidación, ¿qué nación se va a atrever a decirles algo? Entonces, por eso es que podemos decir que eso es lo que representan los pies y al final del versículo 43, note lo que dice. Igual que el hierro mezclado con el barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros. Tal como el hierro no se mezcla con el barro, como se muestra en la imagen. Entonces, hasta este punto hemos aprendido que Jehová ya predijo el futuro que le espera a la humanidad. Y nos está diciendo claramente de qué forma está llevando a cabo todo esto. La pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente. Si yo deseo saber, o en este caso, si ya yo sé qué lo espera a este mundo, ¿de parte de quién me voy a poner? ¿Cuáles van a ser las decisiones que yo tome de aquí en adelante? Porque muchas veces nosotros podemos hacer planes, pero dentro de esos planes están los asuntos espirituales. Dentro de esos planes está el que nosotros nos mantengamos ocupados en hacer la voluntad de Jehová. Porque recuerden lo que se mencionaba al principio, cuando uno tiene conocimiento de algo, actúa en consecuencia con ese conocimiento. Pero si uno no toma sabias decisiones, ¿de qué le va a servir a uno saber el futuro si las decisiones que uno toma no van en conformidad con la voluntad divina? Que es el que nos puede a nosotros dar un futuro que sea permanente. Porque si alguien de pronto pudiera pensar que tener estabilidad económica le va a granjear un futuro, ¿qué creen ustedes que necesitaría para disfrutar de todos sus bienes materiales? Bueno, ahí está, vida eterna. Necesitaría tener vida eterna. Y necesitaría tener seguridad, cosa que en este mundo no se está viendo, no se está ofreciendo por ningún lado. Por eso el reino de Dios es el único que durará para siempre y es el único que nos dará la solución a todos nuestros problemas. Por eso la última parte del sueño de Nabucodonosor muestra lo que ocurrirá dentro de poco. En el capítulo 2, ahora el versículo 44 y el 45, note lo que dice. En los días, Isaías, Daniel capítulo 2, 44 y 45. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, aunque no con manos humanas, y la piedra hizo añicos el hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro, el gran Dios le ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Entonces, ¿eso qué significa? Que los gobiernos del pasado ya cumplieron su ciclo, ¿cierto? Y ya ellos forman parte de una profecía que ya se cumplió y que tuvo su culminación en el año de 1914, en parte, porque todavía no se ha terminado de cumplir, todavía estamos en los pies de barro mezclado con hierro. Ahora bien, ¿qué es lo que le falta por cumplirse a esta profecía? Esa última parte. La pregunta es, ¿qué tan, qué tan apegados estamos nosotros a Jehová ahora en estos momentos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Será que nuestra meta es vivir en el nuevo mundo o todavía quedarnos anclado al mundo actual? ¿Será que todos nuestros esfuerzos y los sacrificios que se supone que deberíamos hacer deberían estar centrados en hacer la voluntad de Jehová o en hacer sacrificios por quedarnos en el trabajo? O si de pronto tenemos un dolor de cabeza y podemos venir a las reuniones, no lo hacemos. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, ¿qué representa la montaña? Bueno, la montaña de la que se habla aquí en el capítulo 45 representa la gobernación o el reino mesiánico de Jehová. Y como todos los gobiernos van a ser eliminados, entonces, ¿qué sucederá después?
Bueno, no solo los gobiernos actuales, y en este caso la potencia mundial angloamericana será eliminada, sino todos los gobiernos que en este momento existen. Junto con ellos, todos esos gobiernos serán destruidos. Por eso, si nosotros sabemos todo eso, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, entonces nosotros debemos demostrar que tenemos fe en las promesas de Dios. Y yo quiero que ustedes se pongan a pensar un poco en lo siguiente, hermanos. Si nosotros vamos a vivir bajo el reino de Dios y todo será un placer, todo lo que nosotros disfrutemos allí será agradable, ¿en qué debemos centrar nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestros motivos y nuestras acciones? Bueno, en disfrutar de dichas bendiciones. Y muchos de nosotros ya conocemos muchas de las profecías que se llevarán a cabo en el nuevo mundo, dentro de las cuales se encuentran Isaías 33:24. Quizás algunos ya se la sepan de memoria. ¿Qué dice esa profecía? Y ningún habitante dirá, estoy enfermo. Todo el que mora en esta tierra será perdonado por su pecado. También se menciona en el Salmo capítulo 72, versículos 7, 8 y 6, dice, en sus días el justo florecerá y habrá paz en abundancia hasta que la luna ya no exista. Él gobernará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Por eso, hermanos, ahora es el momento de demostrar con nuestras acciones que creemos en el reino de Dios. Y cuando creemos en algo, lo apoyamos. Entonces, como estamos convencidos de eso, debemos tener presente que ya han pasado desde el año 607 hasta 1914, poco más de 2520 años. ¿Se cumplió esa profecía? Sí. Y junto con ella se cumplieron otras profecías de los acontecimientos que se llevarían a cabo en el transcurso de esos 2520 años, como lo que Jehová predijo que sucedería con Babilonia, cómo sería destruida y de igual forma quiénes ejercerían influencia de forma positiva o negativa en el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ahora más que nunca debemos tener presente cuál es nuestro verdadero futuro y hacer todo lo posible por mantener viva esa esperanza hasta el fin. Muchas gracias le damos a Jehová y a nuestro hermano Marcos Pérez por mostrarnos que Jehová puede mostrarnos el futuro mediante su palabra, la Biblia, ¿cierto? Y también mediante esta profecía pudimos reforzar ese conocimiento que hemos recibido de poder conocer el futuro de una esperanza mejor mediante el reino de Dios. Entonces, gracias, hermano Marcos. A continuación tendremos el estudio de la revista La Atalaya. Nuestro hermano Efrén estará a cargo.